Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, todo bien. Espérame, déjame corregir bien la cámara más o menos. Perfecto, sí, sí, perfecto. Ahí estamos, más o menos, ¿no? Sí, está perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Primero permíteme agradecerte enormemente haber aceptado mi solicitud. Para mí es más que un honor tenerte aquí en mi programa. Gracias por invitarme. Y bueno, en lo que yo te pueda servir. ¿De dónde eres, oye? Yo originalmente de Serbia, pero vivo en España, en Valencia ahora. Serbia. Wow. ¿Y estuviste en la guerra? No. No porque, a ver, guerra estaba en el 92 y yo era muy pequeño y guerra estaba entre Bosnia, Croacia y Serbia. Yo estoy del norte de Serbia, así que O sea, no te afortunadamente tocó, no me ha no tocado. te tocó nada feo. No, 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 gracias a Qué bueno. Dios. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno, qué bueno. Y ahora en Valencia, dicen que es muy bonito. Yo no conozco Valencia, pero conozco muy bien España y me parece un lugar hermoso para vivir. Qué bueno. Y hablas Pues muy buen español, bien. gracias, Gabriel. Sí, ya 8 años que vivo aquí, vine aquí para hacer el máster y ahora estoy haciendo la tesis doctoral donde investigo sobre las telenovelas, así que en 2 horas ya voy a ser doctor, si Dios quiere. Ay, qué bueno, felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades a ti, Gabriel, por tu carrera. Y antes de empezar a hablar sobre tus telenovelas, te quería preguntar actualmente a qué te dedicas ahora o a qué te dedicaste antes de pandemia. No, más bien la pandemia, te voy a explicar. Yo antes, por ejemplo, no sabía cocinar y la pandemia me ha ayudado a valorar muchísimo lo que es la cocina, lo que es cada centavo de la economía y las ganas de además convertirte en un alquimista todos los días, en alguien que de pronto eh, hace química, hace alquimia, ¿no? Algo para ti, que además te vas a comer, que va a ser delicioso. Entonces, es algo que yo jamás había hecho y que la pandemia me trajo. ¿Sí me explico? Claro, entonces te dedicaste a cocinar, como tú dices, es un tipo de alquimia. Y si ahora hablamos desde el final hasta el principio, te quería preguntar, Gabriel, ¿cómo eran tus inicios en el mundo de actuación? Pues difícil, como cualquier cosa que hagas en la vida, cualquier cosa que hagas, al principio te va a costar mucho trabajo. En mi país se dice que tienes que pagar el derecho de piso, es decir, que tienes que ganarte de alguna manera un lugar en el medio que tú quieras. Si vas a ser médico, tienes que estudiar muchas horas y hacer muchas horas de internado para que alguien te respete como tal, para que te respeten como médico y te empiecen a pagar bien y sacrificarte mucho. Y así lo mismo con cada uno de los oficios que hay en esta vida, ¿no? Desde ese hasta el más chiquito de los oficios, requieren una disciplina, requieren una entrega y requiere que te ganes esa aprobación tanto del gremio como de la gente, ¿no? Entonces, pues los inicios fueron muy difíciles, tuve que picar piedra, como decimos en México, mucho picar piedra. ¿Y picar piedra qué es? Pues hacer lo que fuera, ¿no? Miles de cosas. De pronto, por ejemplo, con una maestra de danza, hacíamos espectáculos de danza para niños de kinder y llevábamos estos espectáculos a diferentes kinders de la Ciudad de México, alejados, y al final nos pagaban, pasábamos un sombrero y nos pagaban ahí con moneditas, ¿no? Entonces ya salíamos con monedas todos los días, cada vez que íbamos a dar una función, y había que juntarlas, ¿no? Y eso era la forma de vivir. No había grandes sueldos, había que vivir al día, pero también era muy rico tener a esa, o sea, aunque fueran niños que no estaban apreciando un nombre, estaban apreciando un arte. Entonces, era también muy enriquecedor en muchos sentidos. ¿Me expliqué? Claro, gracias por decirlo. Sí es importante porque, como tú dices, era difícil, pero evidentemente valió la pena. Y cada principio es difícil, evidentemente. Y te quería preguntar, Gabriel, ¿tus inicios en las telenovelas fue en TV Azteca o dónde? Sí, en TV Azteca fue la primerita, las dos primeras fueron ahí, bueno, varias primeras. eh, Me tardé un rato en iniciar en la televisión porque en la escuela de teatro donde yo estaba, mis maestros decían que la televisión era una forma de prostituirte, que si tú eras actor serio, tú ibas a hacer teatro o cine, pero jamás televisión. La televisión la veían mis maestros como una decadencia, algo que no estaba bien, era demasiado comercial para ellos. Y yo me resistí en un principio porque me creí ese cuento, también me lo creí, y me gustaba creérmelo, estaba contento con eso.
pero después me di cuenta que había compañeros míos con tal vez menos talento y con mucho más dinero. Yo dije, yo también quiero un poco de dinero, yo también quiero eso. Entonces traté de orientar mi camino hacia allá y sí fue Azteca la primera empresa que me dio cabida, que me dio entrada en la televisión, fue Azteca definitivamente y se lo agradeceré siempre. Gracias por decirlo. Pues fíjate, Gabriel, es muy interesante lo que acabas de plantear, porque como tú dices, esos prejuicios hacia televisión también todavía existen. Si miramos en mi ejemplo, también academia, ¿sabes? Tiene muchos prejuicios hacia las telenovelas. Y yo cuando empecé a hacer el doctorado y cuando empecé a indagar, a ver por qué exactamente existen ciertos prejuicios, he visto que en el corpus de las telenovelas que se abordan, se están tomando las telenovelas como un estereotipo. ¿Sabes? No se están investigando sobre las telenovelas muy inteligentes, como por ejemplo, donde tú participaste, Corazón Valiente, La Casa de al lado, donde más adelante vamos a platicar. Entonces, claro, uno se cree antes de que entre en un proyecto y luego cambies la opinión, como tú dijiste que fue en tu caso. Y yo personalmente, Gabriel, te vi primera vez en el 2004 en la telenovela Prisionera de Telemundo. Si nos puedes contar un poco de esa experiencia. Bueno, una experiencia muy difícil porque no era un personaje que me ofrecieron desde el principio, era un personaje que ya estaba hecho, que lo hacía muy bien Mauricio Islas, que en ese momento yo pensaba que era mucho más guapo que yo. Entonces se sentía muy raro, era entrar a sustituirlo y con el mismo personaje, porque si por lo menos me hubieran cambiado el personaje, me hubieran puesto otro, pues a lo mejor me sentiría mejor, ¿no? Este otro que entra ahí a salvar el numerito, pero no era el mismo. Entonces yo le decía pues a la gente que me contrató que me parecía muy fuerte y que me parecía muy difícil, porque la gente se acostumbra a ver una imagen, ¿no? Se acostumbra a ver una imagen en la pantalla y que te cambien al actor, pues no es agradable. A mí no me agrada cuando me sucede. O sea, cuando yo veo en la pantalla a un actor que me gustaba y me lo quitan, pues me enojo, ya no lo quiero ver. Entonces era pues muy difícil la situación, yo estaba muy nervioso. Sin embargo, la gente de la novela me trató muy bien. Todo el elenco completititito. Me estaba muy interesado en que la novela funcionara y no puedo quejarme de esa experiencia en lo más mínimo, porque tanto el elenco como el crew, como los ejecutivos, como todo el mundo, me atendieron muy bien, me quisieron, me acobijaron y logramos sostener el rating a pesar de todos los pesares. El rating se sostuvo y eso fue un éxito para mi carrera, porque entonces me permitió ya después tener una carta con que defenderme aquí en Miami, ¿no? Con que podía pues negociar, ¿no? En el futuro. Claro, entiendo completamente, gracias por decirlo, porque justamente en el 2004 en Prisionera tú empezaste a tener mucha popularidad en Serbia a raíz de esa telenovela. Y te quería preguntar, Gabriel, ¿tú qué dirías? ¿Qué telenovela fue como un trampolín en tu carrera? El Almerida. El Almería, Almería. sí, la que hice con Itatí Cantoral es definitivamente la que cambió completamente, pues, ay, Dios mío, no sé por qué se está apagando mi teléfono. Cambió absolutamente todo en mi vida, porque fue el primer protagónico, fue la primera vez que pues me enfrenté también con una mega estrella, porque Itatí es una mega estrella, y estaban también Rebecca Jones y Alejandro Camacho, que para mí son mega estrellas y más, Damián Alcázar, Dios mío, otra mega estrella de mi país. Entonces, yo era el protagónico de una historia que estaba siendo contada además por una empresa importante en mi país, que es Argos, para Telemundo, y yo era el protagónico. Entonces, cambió todo, mi esquema mental. Dios mío, se me está apagando el teléfono, espero que no se me vaya a acabar la pila nunca. ¡Au! Espero. Uy, y además moví esto. Espérame. No, al revés, espérame. Tranquilo. Ahí estoy. Entonces, eh, fue muy importante la Almería, muy importante. Fueron las grandes ligas por primera vez. Viajé a Miami, viajé a un montón de lugares. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por decírmelo. Antes de continuar, únicamente quiero saludar a la gente que manda saludos, que son Jane, el conductor de Dominicana, que también te hizo una entrevista, y a la actriz venezolana Elisa Escames, que veo que están aquí entre otros, y por supuesto los presidentes de tu fan club.
Y te quería preguntar, Gabriel, si todavía estamos hasta el año 2004, ya que tenías experiencia hasta ese entonces, tanto en TV Azteca como en Argos y Telemundo, ¿qué dirías que son a lo mejor diferencias principales entre esas televisoras? No, no hay diferencias, no hay mucha diferencia entre ninguna, ni Azteca ni Telemundo. La verdad es que todas más o menos hacemos lo que podemos. Producir es muy complicado. Producir, la gente ya lo ve realizado y bueno, dice, ay, qué bonito o no. Pero simplemente hacerlo, lograr contar una historia en imagen, requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho talento y de que un grupo esté bien conjugado, porque de verdad no es nada sencillo, aunque no te, aunque no, en fin, en fin. Perdón, dime otra pregunta, por favor. Tranquilo. ¿Tienes el iPhone? Sí, tengo el iPhone. Es que me está medio fallando, pero dame un segundito, ¿vale? Un segundito. Mira, si quieres puedes, sabes poner cómo no ahorrar la batería, sino No, ya está, no te preocupes. Vamos a ver, ojalá que aguante, ojalá que aguante. Bueno, dime, pregúntame. Perdón, flaco. tranquilo. La cosa aquí funciona todo siempre. Cuéntame, otra pregunta, venga. Otra pregunta, telenovela Rostro de Analia. El rostro de Analia. Ajá, bueno. El rostro de Analia también fue muy importante porque supuestamente en ese momento eh, Telemundo estaba en una coyuntura. Supuestamente Telemundo había perdido muchos ratings y ya no iba a producir, ya no iba a hacer novelas aquí en Miami. Y dijeron, bueno, vamos a mandar una más para ver si funciona y hay chance de continuar produciendo. Y así me llamaron, me dijeron, mira, no hay dinero, porque además así me lo dijeron, no hay dinero, pero vamos a hacer tal novela. Y yo dije, bueno, no hay dinero para Telemundo, es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, había poco. El caso es que eh, la hicimos y funcionó. Una novela loca, una novela que yo creo que empezó con estas cosas de romper, ¿no? El patrón generalizado de la telenovela típica, ¿no? Del sueño de la Cenicienta. Esta novela ya estaba más, hablaba de clones, por ejemplo, ¿no? Kiko Olivieri es un demente, pero me cae muy bien. Hizo una historia ahí, es una mezcla entre melodrama, pero ya empezaba la acción, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Ricky Montana era de alguna manera un mafioso que ya se veía venir, todavía no se veían venir todos los narcos y demás, todavía no había tantas novelas de narcos. Entonces creo que fue muy importante en todos los sentidos para Telemundo, para mí, para Kiko y para la gente que participó ahí. Nos fue muy bien, nos fue increíble y muy rico haber jugado en esa novela. Claro, gracias por decirlo. Y eso fue la última telenovela donde yo te vi antes de venir aquí a España. Y antes de ir a España, yo estoy viviendo en Estados Unidos, en San Diego. Y me acuerdo cuando fui a visitar Universal Studios, que en todos los carteles era sobre la telenovela La Casa de Al lado. Y eso me llamó la atención porque eran los protagónicos incluyéndote. Y eso es telenovela muy importante que luego vi aquí por Netflix. Si nos puedes contar sobre esa experiencia. Bueno, otra que también fue muy importante en mi vida, muy importante, porque era una novela verdaderamente diferente, ¿no? El protagonista, que era yo, era malo, muy malo. Era un asesino en serie, además. Un tipo muy loco. Y todo eso ya en sí mismo era muy atractivo, porque no era una novela, insisto, convencional. Las cosas que empezó a hacer Telemundo en toda esa época, a mí me parece que fueron muy acertadas, porque ampliaron el mercado, ampliaron lo que los escritores tenían que decir. De hecho, yo sí creo que Telemundo fue pionero en incluso las novelas de narcos, salvo por Sin Senos No hay Paraíso, que creo que se hizo un poquito antes, la versión colombiana, no la nuestra, sino la de Colombia, creo que se hizo un poquito antes, que debe haber sido la primera o así, puedo equivocarme, pero Telemundo fue de los primeros que se arriesgó a hacer este tipo de historias que fueran pues distintas, ¿no? Proponiendo otro tipo de temas. Y La Casa de Al lado particularmente a mí me encantaba porque era una cuestión como de misterio, como de Agatha Christie, en donde tenías que descubrir, ¿no? ¿Quién había sido el malo? ¿Quién era el malo?
y había diferentes pistas. Evidentemente el escritor tuvo mucha inteligencia para ir desviando la atención del público a diferentes personajes, ¿no? La culpa a diferentes personajes, pero creo que al final del día fue una novela que resultó y por lo menos a mí me la pasé muy bien, la disfruté muchísimo y también gracias a Dios por ella. Qué bueno que existió. Claro, gracias por decirlo. Y te iba a preguntar si tú desde el principio sabías que Gonzalo Ibáñez era el verdadero asesino. Sí, sí, claro. Sí, sí, sabía todo desde el principio, claro. Sí, lo Y, sabía es- todo. y qué dirías, Gabriel, para ti, qué fue el reto más grande en construir ese personaje? Pues que pareciera bueno, que pareciera realmente una persona inocente. Eso era lo que era difícil, que todos los demás que estaban en su alrededor le creyeran esa bondad, ¿no? Entonces, esa fue la idea y lo logramos bastante bien. Claro, entre el escritor, porque si la cosa no está bien escrita, un actor por más ganas que le eche. Entonces, estaba muy bien escrito y yo le eché muchas ganas y salió muy bien, gracias a Dios. Claro, gracias por decirlo. Yo me acuerdo que me sorprendí muy bien cuando vi que tu personaje era el asesino, porque era la última cosa que te esperabas. Y yo Claro. estaba acostumbrado, sabes, verte como en protagónicos donde eras siempre de bueno, entonces me sorprendió verte en ese papel de villano. Y ahora mucha gente estaba escribiendo y yo también vi esa telenovela, incluso la vi antes que La Casa de al lado, que por supuesto es la telenovela Corazón Valiente, si nos puedes platicar un poco de esa. Pues también muy linda porque esa en realidad lo que más siempre quiero resaltar es que me di cuenta que una escritora cuando tiene la visión clara de algo puede lograr lo que quiere. O sea, un escritor puede inventarse lo que sea. Y esta señora, Marcela Citerio, se inventó una historia. Ella se inventó primero la historia de Corazón Valiente completita. Pero no le estaba funcionando. Por alguna razón algo pasó y no le estaba funcionando tanto. Y a mí me dijo, te voy a meter a ti y te vas a convertir en el protagónico de esa historia, vas a ver. Yo al principio no le creí demasiado. Dije, ¿cómo vas a lograr desviar la atención de gente tan importante que estaba en esa novela hacia mi personaje? Y me dijo, vas a ver lo que voy a escribir para ti. Y además la actriz que te voy a traer. Y pues se convirtió en lo que se convirtió. O sea, sí me trajo una super actriz, me dio un super personaje que, que románticamente, pues eso es lo que todos quisiéramos hacer, ¿no? Un superhéroe, un tipo solitario, ¿no? Con su moto, buena onda, entregado, en fin, padrísimo, padrísimo, me encantó Corazón Valiente, fui muy feliz haciéndola. Claro, porque también tenía mucha popularidad esa telenovela y mucha gente justamente me escribía aquí justo por De Corazón Valiente. Y te quería preguntar, Gabriel, si hoy en día estás en contacto con alguien del elenco de La Casa de al lado de Corazón Valiente. No, no, ni con esos ni con ninguno, o sea, es nuestra profesión es muy fuerte. Ayer vi algo en una revista gringa, una revista en inglés, que me pareció simpático, ¿no? Porque decía algo así como que Bradley Cooper había encontrado el amor, ¿no? Con Jennifer Garner, ¿no? Que había encontrado el amor ya finalmente. Bradley Cooper, yes. Y que se lo había contado a sus grandes amigos, Leo DiCaprio y Brad Pitt. Y les ponen una foto de estos güeyes en la película última que hicieron, y así como, y uno se genera la ilusión de que Brad Pitt, Bradley Cooper y Leo DiCaprio están todo el día así echando desmadre y son bien cuates y se caen muy bien. Pero en realidad es muy probable que no se hablen jamás en la historia. Así somos los actores. Trabajamos en un lugar, nos llevamos re bien con la gente, hacemos grandes amistades que duran lo que dura la producción y luego no nos volvemos a ver para nada. Ahora Instagram de pronto, que nos permite esta cercanía, pues de pronto un saludo por ahí, pero pues son muy impersonales desde mi punto de vista. No es realmente que estés preocupado por el otro, sino es como cumplir un poco, pero bien, chingón. Pero no tengo contacto con nadie, con nadie, sin nadie, de ninguna novela, desde hace 25 años hasta ahorita, y no, bueno, con Angélica Vale, de vez en cuando, Ara Petke, de vez en cuando, Michelle Brown, de vez en cuando, mi hijo Alejandro Spicer, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. De acuerdo, gracias por decirlo. Y tú dirías, Gabriel, que eso en general, lo que me dijiste sobre los actores, que eso es a lo mejor en general o a lo mejor hay diferencias entre en México y Estados Unidos en ese sentido.
No, no hay diferencias. Somos en México, en España, en Serbia, en todos lados, los seres humanos somos seres humanos y los actores somos actores. Y tenemos una cierta facilidad, pero que también es, pues, fenotípica, si la palabra podría ser correcta en este momento. Es decir, somos, o arquetípica, los actores somos el juglar, desde que el mundo es mundo, hay alguien que quiere representar lo que nuestra sociedad es, siempre, desde Grecia. Bueno, obviamente cuando la sociedad empezó a integrarse como sociedad, en la comunidad primitiva no tanto, aunque seguramente habría representaciones también bastante primitivas. Es decir, el hombre quiere representar, el hombre quiere decir, el hombre quiere hacer, quiere imitarse, lo hace a través de la pintura, de la música, a través de la actuación, del teatro, que tiene siglos de existir. Y todos somos parecidísimos, somos igualitos. Te juro que Jennifer Garner, Bradley Cooper, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio se respetan, se deben querer, pero no se ven ni se hablan. O sea, la revista no es cierto. No es cierto. Ah, de acuerdo, gracias por decir eso de verdad. Y te quería preguntar, luego, Gabriel, en el año 2014, tu experiencia en la telenovela Los Miserables. México, me la pasé muy bien porque es mi país. Estaba viviendo, me pusieron a vivir en un lugar precioso, un lugar que yo realmente me gusta mucho de México, que se llama Coyoacán. Amo ese lugar y me pusieron a vivir ahí. Entonces, fue una etapa bonita de mi vida. Ahí conocí a la única hija que he tenido y tendré, que se llama Macarena Dalai. No es mi hija, pero en ese momento ella me dijo, quiero que seas mi papá, y yo te dije, órale, va. Y entonces ahora es mi hija, sin ser mi hija. Pero la quiero, nos seguimos hablando todos los días, porque nos hablamos todos los días. Desde el 2013 que nos conocimos hasta el día de hoy. Ella tenía 11 años cuando la conocí. Iba a cumplir 18 ya pronto. O sea, y sigo con ella muy, muy cerca. Entonces fue una novela que me dejó esa amistad sí me dejó para siempre. Mira, te estaba diciendo que los actores éramos bastante, ¿no? Bueno, con ella sigo teniendo una amistad muy cercana. Pero, ahora, hablando profesionalmente, un personaje muy divertido. El Diablo Marrero realmente me hizo gozar. Me dejó jugar conmigo mismo con la posibilidad de no tener moral, de no tener ningún prejuicio sobre nada y de enamorarse, que también finalmente es parte del condimento que necesitamos en la vida para poder destacar, para poder brillar. Entonces el Diablo Marrero se enamora de su santa, a la señora Ámbula, y bueno, va por ella todo el tiempo, incluso mata al hermano, finge ser el hermano, hace muchas cosas. Entonces tuve dos personajes, me gustó, me la pasé muy bien, creo que fue un buen trabajo actoral y pues buena onda por el Diego Marrero y por todo eso, muy bien. Gracias por decirlo, Gabriel. Y ya que hablamos de esto, ¿tú dirías que algún personaje que interpretaste a lo largo de tu trayectoria de las telenovelas que se te asemeja a ti, como a Gabriel Porras? Todos y ninguno, o sea, todos tienen algo de mí, pues no hay manera de no. En la escuela que yo estudié, tienes que prestarle también parte de ti a tu personaje, no puedes ser completamente estéril, o sea, tienes que darle un poco de ti y todos tienen algo de mí, todos, hasta los más malos. O sea, los más malos cumplen las fantasías que yo no he podido cumplir, ¿no? Por ejemplo, eso tengo esa gran ventaja, como dice Joaquín Sabina, probarme en la piel de todos los hombres que nunca seré, ¿no? Y me ha dado esa posibilidad mi carrera, pero lo seguiría haciendo, me encanta, me encanta. Y el Diablo Barrero me dio esas chances de ser otro siendo yo, pero soy yo al final del día. Claro, porque tú estás canalizando los personajes, Gabriel, y en general te gusta más interpretar los personajes de protagonistas o de villanos. Yo creo que son más difíciles. Ay, carajo. Yo creo que son más difíciles los protagonistas. Porque en la novela tradicional, y tristemente, aunque yo no hice puras novelas tradicionales, sí hubo muchas que estaban empapadas por ese tradicionalismo. Entonces, los protagónicos se vuelven un poco monótonos, como son tan rectos, ¿no? Tan bien pensados y demás, bien intencionados. La tercera vez que les ven la cara de idiotas, ya uno dice, oye, ya que no te ven la cara de idiota, maestro, o sea, ¿qué te pasa?
Entonces, es más difícil convencer al público que, bueno, que pueden ver la cara de idiota, a pesar de que no eres un idiota. Pero los protagonistas tienden... Es que esto se me está apagando, pero bueno, ya no nos quedan 5 minutos, está bien. Los protagonistas tienen los protagonistas de melodrama tradicional, ¿no? Porque hay que diferenciar. Ahorita las cosas están cambiando. Ahorita los protas ya están siendo un poquito más de seres humanos. Pero hay veces que los protas tradicionales sí se vuelven más difíciles. Porque te digo, el Señor de los Cielos, que es un prota malo, se vuelve encantador. A la gente le gusta esa maldad, ¿no? Y un prota así, bueno, de pronto te da pereza. Entonces, por eso digo que es más difícil cuando hablamos de cosas tradicionales. Ahorita las cosas están cambiando. Claro, gracias por decírmelo, es muy interesante. Y la última pregunta que tengo al respecto, ¿qué piensas tú, Gabriel? Porque has mencionado algo relativo anteriormente. Para que una telenovela sea exitosa, ¿crees que es más importante la historia, elenco o la producción? La historia, nada más. Es lo único que importa. Todo lo demás se puede ver feo, que puede ser actuada más o menos, pero si la historia es buena, olvídate, se va a ver. Si la historia es realmente buena, puede estar mal actuada y puede estar mal iluminada. Si la historia es buena, la vas a ver hasta el final, algo te va a enganchar, porque estamos hablando de sentimientos humanos, de lo que nos da empatía, de lo que nos genera una identidad, lo que nos identifica como especie. Entonces, las historias son lo que contienen lo que verdaderamente importa. Lo otro es imagen. Y sí, claro, qué bueno ver una buena historia, bien actuada y bien producida. Pero puedes ver una pésima historia. Yo no podría ver una pésima historia bien actuada y bien producida porque me va a dar mucha hueva, me da mucha pereza. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Sí, lo que dices es que es más importante la historia en ese sentido. Y te quería preguntar si me puedes contar, por ejemplo, sobre una escena de La casa de al lado que, por ejemplo, nunca vas a olvidar. No, ya me olvidé de toda la casa de al lado, olvídate. No hay manera. Ya me olvidé de toda la casa de al lado y de todas las demás. No, es otra cosa de mi memoria. Mi memoria es muy, no sé si selectiva o qué, pero por ser actor me he aprendido miles y miles y miles de discursos, de palabras, de posturas de vida, con diferentes personajes, con diferentes actrices enfrente o actores, con diferente todo. Ay, Dios, no hay manera, no hay manera que me acuerde, no me acuerdo de nada, ni de esa ni de ninguna. O sea, hay flashazos, pero así algo que impacte, que te pueda contar ahorita, pues no me acuerdo. No, gracias por decirlo. Y piensas que es a lo mejor la manera más sana de conllevar la vida de un actor, porque si tienes toda una memoria, igual te puedes confundir de tantos personajes y todo. Por ejemplo, ¿no te parece que si tuviéramos que cargar todo ese sufrimiento? Porque, por ejemplo, yo hice una que se llamaba Bajo el mismo cielo, en donde mi hijo era un criminal. Y mi hijo era un criminal y terminaban matándolo, lo ponían en inyección letal. Las escenas cuando tuvimos que despedirnos, mi hijo y yo, fueron de las cuestiones más dolorosas que me han pasado en la vida, porque realmente los dos entramos en un Ernesto Franco, gran actor el cabrón. Los dos entramos en una dinámica, nos volvimos locos, nos entregamos de tal manera que para ese día de la fiesta final de la novela, yo no pude ir, o sea, me sentía derrotado y destruido completamente. Si yo cargara eso por el resto de mis días, imagínate nada más qué lastre tan grande, no, por eso olvido rápido lo que sigue. ¿Qué sigue? Gracias, Gabriel, por decírmelo. Como eran todas las preguntas al respecto que yo tenía, te quería preguntar si te gustaría decir algo lo que yo no te haya preguntado. No, que muchas gracias por la entrevista. Qué bueno que estás realizando tu doctorado, qué bueno que te vas a graduar. Continúa trabajando duro. Y bueno, pues bienvenido al mundo del espectáculo, del entretenimiento, ¿no? Te doy una patadita así simbólica para que te vaya muy bien en tu carrera, que te vaya súper bonito y que Dios nos bendiga a todos. Qué buena falta nos hace.
Muchísimas gracias, Gabriel, por todo, por todas tus palabras y también quiero agradecer explícitamente a tus fans clubs de todo el mundo que me han escrito. O sea, ya es mi entrevista número 74 y Gabriel nunca antes, hasta ahora, tanta gente de los fans clubs me han escrito. Entonces te ve que la gente tiene mucho respeto. Nueva York, España, Italia y Argentina y Ecuador me quieren. Tengo lugares por ahí, más o menos. Y Gente todo que el me quiere. mundo. Y todo el mundo. Así que gracias nuevamente, Gabriel, y gracias a tu manager, Vanessa Apólito, que también la tengo en una semana en la entrevista. Y cualquier cosa que necesites, aquí me tienes a la orden. Muchísimas gracias y que te vaya súper, súper lindo. Muchísimas gracias. Abrazotes. Gracias a ti, Gabriel. Buen día, gracias.